Doctora Cristina Londoño Juan, muy buenos días. Buenos días, ministro. ¿Cómo amanecieron por allá? Pues bien, por acá bien, muy esperanzados ya porque se inicia la vacuna, por lo menos tenemos un instrumento muy serio para combatir esta desventura. Cuéntenos, ¿cómo transcurrieron estas fechas claves para las cesantías en Colombia? El pago de intereses y la consignación de cesantías. ¿Eso cómo se expresó? Y pues se tiene que expresar en cifras. Cuéntenos usted. Bueno, ministro, yo podría decir que son cifras muy alentadoras, al igual que mi colega del Banco Agrario, las cifras han sido alentadoras a nivel país. Usted oyó las noticias cuando Asofondos hizo su presentación y dijeron que iba a haber un decrecimiento gigantesco. La verdad fue que fue un crecimiento positivo de 3.3 del mercado en general, o sea que son noticias alentadoras. Menor el crecimiento que el año pasado, pero sí crecimiento del 3.3, no hubo decrecimiento. ¿Nos está hablando de las consignaciones por cesantías? De las consignaciones por cesantías, sí señor, consignaciones por cesantías. En el Fondo Nacional del Ahorro, le puedo contar, crecimos el 3.03 quitando los traslados, porque los traslados la Superintendencia Financiera los resta. Entonces, si miramos frente al año pasado, crecimos el 3.03. En el año pasado hicimos 2.159.000, este año hicimos 2.224.000 millones en recaudo de cesantías, quitando los traslados. Entonces es crecimiento realmente, y es un crecimiento importante. Crecimos el 3.3 y el número de afiliados crecimos el 4.53. Y el mercado en general creció el 0.33. Entonces quiere decir que hubo crecimiento, ministro. Son noticias muy alentadoras. Pero claro que lo son, claro que hay que destacarlas. Perdónenme, pero la gente tiene que entender las cosas y a veces damos por sentado y por sabido cosas que no lo son. ¿A qué se refiere usted cuando habla de los traslados? ¿Cuáles traslados? Traslados de salida, traslados de entrada que van de un fondo a otro, que se trasladan cesantías de un fondo a otro. Entonces, por eso la superintendencia eso no lo considera dentro del neto y nos resta al Fondo Nacional del Ahorro lo que viene de traslados, viene traslados de otros fondos. Por eso se llaman traslados. Entonces, lo que es neto es realmente crecimiento. Puro crecimiento, es decir, no que la gente que estaba en un fondo se pasó para otro fondo y entonces eso contaría para el fondo receptor como un aumento en las cesantías. No cuenta. Correcto, correcto, correcto. Bueno, ¿y el pago de intereses por cesantías, cómo transcurrió? Y Muy ustedes en bien, se particular hicieron, en el Fondo Nacional del Ahorro, ¿qué experiencia tuvieron? muy bien, muy bien. Se hicieron los pagos de los intereses de cesantías, transcurrió con normalidad y con tranquilidad. Los colombianos pudieron acceder a sus intereses de cesantías y transcurrió muy bien, ministro. Es decir, no hubo caída, o por lo menos apreciable, en el pago de intereses con respecto al año inmediatamente anterior. Hubo por eso le digo, como el recaudo del año inmediatamente anterior fue el crecimiento del 10 y este año fue del 3.33, pues hubo un pequeño de caída, pero no se puede decir caída realmente porque transcurrieron bien, se hizo el pago de todas las cesantías y no fue una caída que digamos una cosa representativa, porque de hecho estamos creciendo en cesantías, el 3.3. Entonces no se puede decir que hubo caída, hubo un crecimiento menor, pero hubo crecimiento. Tal vez no hemos sido suficientemente precisos, doctora Londoño. Hay dos temas que son distintos. El tema Los del pago de intereses de intereses, cesantías, sí, los exacto. intereses de Los cesantías, los intereses, intereses se pagan a principios y las cesantías se recaudan hasta el 14 de febrero. Los intereses de cesantías hasta el 31 de enero hay plazo para pagarlos. Y se pagaron con tranquilidad, no hubo un decrecimiento representativo, al igual que no hubo decrecimiento en el recaudo de las cesantías. claro. Entonces es un parte de tranquilidad. Los intereses de cesantías se pagaron en la debida forma y no hubo un decrecimiento representativo, hubo un crecimiento de todas maneras, pequeño, comparativo, pero no hubo un decrecimiento tan importante frente a lo esperado. ¿Cómo lograron ustedes desde el Fondo Nacional del Ahorro, y supongo que es la misma experiencia la de sus colegas, mantener estos niveles y lograr estos resultados en medio de la pandemia cuando la gente tenía
pocas posibilidades de asistir a sus sedes y de tener un contacto directo con sus empleados. Eh, Tenemos que suponer que hubo un desarrollo tecnológico importante, significativo. Sí, hubo muchos desarrollos tecnológicos, esas son de las cosas buenas que tenemos que contar. Muchas de las visitas se hicieron virtuales, en algunas compañías pudimos ir a hacer con todos los protocolos de bioseguridad las visitas presenciales, pero en la mayoría se hicieron virtuales las visitas, se juntaban la gente por grupos, se determinaba y se atendían también el uno a uno, también en forma virtual. El grueso de nuestra población fue atendido en forma virtual, en visitas virtuales a las empresas, en visitas virtuales a los grupos de los empleados y también atendimos en forma presencial. Nuestras oficinas seguían abiertas, han seguido abiertas durante toda la pandemia y las empresas que lo permitían, pues hicimos las visitas presenciales con todos los esquemas de bioseguridad. Hubo muchos desarrollos, de las cosas buenas que contar, ya tenemos el crédito digital que sale ahora en marzo, el crédito digital en el Fondo Nacional del Ahorro, tenemos todos los desarrollos de los que son como una especie de cajeros, los llamamos kioscos, que tenemos en las principales oficinas y vamos a poner en centros comerciales y otras partes donde la gente puede ir. El que no tiene un móvil, porque mucha gente dice que no tienen acceso a una plataforma de internet o no tienen acceso a un computador, entonces no tienen cómo conectarse, pues nosotros estamos colocando los kioscos para que puedan ir a acceder a todos los servicios en estos kioscos digitales. Tenemos todas las consultas digitales y todos los desarrollos que se han hecho para la página, para el app del fondo, el app para que todos los que tengan un móvil puedan acceder a él. Entonces, esta pandemia nos llevó a que los desarrollos digitales se aceleraran para que tuviéramos un acercamiento virtual con todos los afiliados y con todos los interesados en Colombia en tener contacto con el Fondo Nacional. ¿Tiene usted una opinión formada, doctora Cristina Londoño Juan? Estamos hablando con la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Tiene usted una idea formada sobre si estos desarrollos digitales, una vez superada la pandemia, se olviden o estos desarrollos digitales llegaron para quedarse? ¿Usted cómo ve el Fondo Nacional del Ahorro trabajando más por vía digital definitivamente o simplemente es una medida transitoria, un recurso excepcional durante la época de la pandemia? Llegaron para quedarse, claramente llegaron para quedarse, para facilitarle la vida a todos los colombianos que puedan acceder al fondo de una forma digital. Vamos a seguir teniendo las oficinas y los puntos de atención abiertos, pero para todos aquellos colombianos que necesitan acceder a nosotros, que no tienen un punto de atención en su ciudad o en su punto, pueden acceder en forma digital. Entonces, claramente llegaron para quedarse, para acceder a más colombianos que puedan accesar al Fondo Nacional del Ahorro y puedan tener todos los servicios nuestros. Entonces, claramente han llegado para quedarse y seguimos haciendo desarrollos digitales para quedar. Bueno, mire usted pues la paradoja, ¿no? En estas circunstancias tan adversas se desarrolla la tecnología de manera que le va a servir a la gente indefinidamente. Si la gente en lugar de tener que trasladarse, en lugar de tener que buscar una oficina cercana del Fondo Nacional del Ahorro, lo hace a través del computador, la manera de agilizar los negocios es impresionante y facilita la vida de la gente y facilita también el trabajo del fondo. Vea pues usted cómo las peores desventuras también traen soluciones. Esto que usted nos está diciendo, que los desarrollos excepcionales tecnológicos que tuvieron que hacerse durante la pandemia se van a quedar, representan mucho para el fondo y para sus clientes, ¿o no? Sí, representan mucho, mucho en la cercanía, mucho en el acceso al fondo, mucho en la agilidad y en la eficiencia en el servicio. Adicional a eso, también tengo que contarle, nos fue muy bien en el cierre de utilidades y nos permitieron esas utilidades hacer unas provisiones adicionales de 140.000 millones el año pasado y cerramos el año con 120.000 millones de utilidades, lo cual en esta situación de pandemia también son cosas muy buenas que contar. O sea que en el Fondo Nacional del Ahorro lo seguimos haciendo duro para salir adelante y ayudar a más colombianos a tener vivienda. Bueno, otra excelente noticia es que en medio, cuando uno está en dificultades y en problemas, una buena noticia vale por dos o por varias. De manera que estas buenas noticias del Fondo Nacional del Ahorro nos llenan de ilusión y de esperanza de que al final del túnel vamos a tener unas instituciones financieras mucho mejor desarrolladas, mucho más dispuestas al servicio del cliente
y mucho más fáciles de acceder a ellas y de manejar las cosas. Doctora Londoño, Juan, mire usted cómo las peores desventuras traen también oportunidades, ¿no? Traen muchas oportunidades y nos han dado la oportunidad de dejar una institución sólida hacia adelante, con punta al futuro y con mayor accesibilidad para los usuarios y mayor eficiencia. Pues, doctora Londoño, felicitaciones y nos felicitamos todos porque en medio de tantas desventuras producidas por esta pandemia que afectó a la humanidad entera, en medio de todo esto haya soluciones, haya respuestas y tengamos que saludar el que no solamente no haya decrecimientos, sino aumentos, por modestos que sean, pero aumentos de cosas tan importantes como la consignación de cesantías y el pago de los intereses por cesantías a los trabajadores. Doctora Cristina Londoño Juan, congratulaciones y muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias, ministro, encantado de oírlo como siempre, y a todos los oyentes muchas gracias por acompañarnos. Lo seguimos esperando en el Fondo Nacional del Ahorro ahora para que conviertan su sueño de tener vivienda en realidad.